La tarde había caído lenta sobre la casa, con ese silencio propio de los días tranquilos, en los que no ocurre nada extraordinario, y sin embargo, algo en el aire parecía cargado de promesas. El sol entraba oblicuo por la ventana de la cocina, iluminando las partículas de polvo que flotaban en el ambiente como si fueran pequeñas brasas doradas. Samuel se encontraba inclinado bajo el fregadero, con las manos ocupadas en desarmar la vieja tubería que llevaba días goteando. A su lado, Miguel lo observaba desde la mesa, con una mezcla de gratitud y nerviosismo difícil de explicar. Habían sido amigos desde la adolescencia, compartiendo partidos de fútbol en el parque, confidencias en noches de verano y silencios que no necesitaban palabras. Con los años, la vida los había llevado por caminos distintos, pero siempre volvían a encontrarse, como si existiera un lazo invisible que nunca se rompía del todo. Miguel, más reservado, solía callar lo que sentía, mientras que Samuel irradiaba una energía sencilla y cálida que lo hacía parecer siempre seguro de sí mismo. En aquella cocina pequeña, el sonido metálico de las herramientas se mezclaba con el goteo insistente del agua y con la respiración de Miguel, cada vez más acelerada sin motivo aparente. Observaba cómo los músculos del brazo de Samuel se tensaban bajo la luz tenue, cómo la camisa se arrugaba en su espalda al moverse, y se descubría a sí mismo atrapado en un vaivén de pensamientos que llevaba tiempo intentando ignorar. «Creo que ya casi está», murmuró Samuel con voz grave, sin levantar la vista del fregadero. «Gracias, de verdad. Si no hubieras venido, me habría vuelto loco con este ruido toda la noche», respondió Miguel, esforzándose en sonar natural, aunque sentía que las palabras le salían demasiado apretadas. El silencio que siguió fue distinto al de antes, más denso. Samuel se incorporó lentamente, secándose las manos con un paño. Al enderezarse, sus ojos se encontraron con los de Miguel, y durante un segundo, ninguno de los dos apartó la mirada. Fue un instante demasiado largo para ser casual, lo suficiente como para que algo en el pecho de Miguel se agitara con violencia. La tensión se hizo palpable. Miguel sintió un calor inesperado recorrerle los brazos, una corriente eléctrica que lo obligaba a fijarse en cada detalle. La cercanía, el olor del jabón mezclado con la piel de Samuel, la forma en que sus labios parecían a punto de decir algo y no lo hacían. «Siempre sabes arreglarlo todo», susurró Miguel, sin pensar demasiado. Samuel sonrió apenas, una sonrisa breve, cargada de algo que Miguel no supo nombrar. «No todo», dijo, y la frase quedó suspendida entre ellos, como si pesara más de lo debido. El aire se volvió espeso. Miguel sintió que la piel se le erizaba y que su respiración se volvía irregular. No había un roce, ni un gesto evidente, pero la cercanía bastaba para encender un torbellino de sensaciones difíciles de contener. Samuel dejó el paño sobre la encimera y, sin decir nada más, se apoyó de espaldas contra la mesa, quedando demasiado cerca, tan cerca que Miguel pudo sentir el calor de su cuerpo irradiando hacia él. Los segundos se estiraron como si el tiempo se hubiera ralentizado. Miguel no sabía si moverse, hablar o simplemente dejar que aquel silencio hiciera su trabajo. Lo único claro era el latido acelerado de su corazón, la respiración contenida y la certeza de que algo estaba a punto de cambiar entre ellos. La cocina permanecía en penumbra, iluminada apenas por la luz dorada que se colaba por la ventana. Samuel seguía apoyado en la mesa, cruzado de brazos, observando a Miguel con una intensidad que parecía desnudar cada uno de sus pensamientos. Miguel intentaba sostener aquella mirada, pero la sensación de vulnerabilidad le hacía bajar los ojos de vez en cuando, como si temiera que Samuel pudiera leer todo lo que llevaba años guardando. El silencio era tan espeso que el goteo del grifo, todavía no del todo reparado, sonaba como un tambor. Miguel se levantó despacio de la silla con la excusa de alcanzar 2 vasos. Necesitaba moverse,
liberarse de la tensión que le oprimía el pecho. Al pasar junto a Samuel, sus brazos se rozaron apenas, y aquel contacto mínimo fue suficiente para que un escalofrío recorriera a ambos. Samuel giró un poco la cabeza, siguiéndolo con la mirada, y el aire pareció cargarse de electricidad. ¿Quieres agua?, preguntó Miguel, intentando sonar natural, pero su voz salió más grave de lo habitual. Lo que quieras, respondió Samuel, con una media sonrisa que tenía más de insinuación que de gratitud. Miguel sirvió los vasos, consciente de que sus manos temblaban apenas. El cristal chocó contra la encimera con un sonido seco. Cuando se lo entregó a Samuel, sus dedos se tocaron un segundo más de lo necesario. Un roce leve, pero lo bastante fuerte para que ambos sintieran el calor ascender por sus brazos. Ninguno retiró la mano de inmediato. Los ojos de Samuel se clavaron en los de Miguel con una intensidad que lo dejó sin aliento. Era como si el tiempo se hubiese detenido, como si todo en el mundo hubiera desaparecido, excepto aquella proximidad cargada de posibilidades. Miguel se obligó a apartar la vista y dio un sorbo al vaso para recuperar el control, pero el agua no calmó la sequedad de su garganta. «Siempre has sido demasiado cuidadoso, Miguel», murmuró Samuel con voz baja, casi un susurro. «¿Eso es malo?» «A veces», respondió él, dejando el vaso sobre la mesa, sin apartar la mirada. «Hay cosas que no se pueden seguir guardando». El corazón de Miguel golpeó con fuerza contra sus costillas. Sus palabras parecían tener un doble filo que lo atravesaba sin compasión. Quiso responder, pero se quedó mudo, atrapado entre el miedo y un deseo que apenas se atrevía a reconocer. El ambiente se volvió irrespirable, como si las paredes de la cocina se hubieran acercado demasiado. Samuel dio un paso hacia él, tan leve que podría haber pasado desapercibido, pero Miguel lo sintió como un terremoto. El calor de su cuerpo se acercaba, y su respiración se mezclaba con la suya. Miguel notó cómo el vello de sus brazos se erizaba, cómo un temblor suave le recorría las piernas. El impulso de huir se mezclaba con la necesidad irrefrenable de quedarse allí, justo en ese instante, aunque lo devorara la incertidumbre. Los ojos de Samuel descendieron hasta sus labios, apenas un instante, y luego volvieron a mirarlo fijamente. Miguel sintió como un cosquilleo se expandía desde su estómago hasta su pecho, como si el simple hecho de esa mirada hubiera encendido algo dentro de él. El silencio se prolongó, cada vez más denso, cada vez más imposible de ignorar. Miguel tragó saliva y dio un paso hacia atrás, buscando aire. Su espalda chocó con el borde de la encimera, atrapándolo sin escapatoria. Samuel quedó frente a él, inmóvil, con una calma engañosa en los ojos. No lo tocó, no dijo nada más, pero su cercanía bastaba para que el cuerpo de Miguel ardiera de expectación. «El fregadero ya no gotea», dijo Samuel finalmente, con voz grave y cargada de matices. «Pero creo que hay otras cosas que todavía no hemos arreglado». Las palabras se quedaron suspendidas en el aire, abriendo un abismo entre el antes y el después. Miguel respiró hondo, consciente de que estaba al borde de una línea invisible, una línea que, si cruzaban, cambiaría todo para siempre. El corazón de Miguel latía con tanta fuerza que podía escucharlo en los oídos. La frase de Samuel quedó flotando en la cocina como un eco imposible de disipar. A pesar del intento de serenidad en sus palabras, su voz tenía un temblor casi imperceptible, una vibración que revelaba lo mismo que Miguel llevaba años intentando ocultar, que entre ellos había algo más que amistad. Miguel intentó sonreír, un gesto torpe que no logró suavizar la tensión. «No sé a qué te refieres», susurró, consciente de que su voz apenas se sostenía. Samuel inclinó ligeramente la cabeza, acercándose apenas un poco más, lo suficiente para que Miguel sintiera la calidez de su respiración. «Creo que sí lo sabes». Sus ojos se entrecerraron, penetrantes. «Lo has sabido desde hace mucho tiempo». Miguel tragó saliva,
sintiendo cómo las palabras de su amigo se incrustaban en su pecho. Quiso dar un paso al costado, pero el borde de la encimera le impedía retroceder más. Samuel no lo tocaba, pero su proximidad era como un fuego que lo rodeaba, y el simple hecho de no apartarse ya era un acto de rendición. El silencio se prolongó, y en medio de él, los sentidos de Miguel se agudizaron. El olor del detergente mezclado con el de la piel húmeda de Samuel, el sonido del agua que todavía goteaba suavemente, el leve roce de su manga contra su brazo. Todo era un recordatorio de la cercanía peligrosa que compartían. Siempre pensé que lo imaginaba, admitió Miguel al fin, con un hilo de voz, que eran solo tonterías mías. Samuel sonrió apenas, un gesto cargado de ternura. ¿No lo imaginabas? Esa confirmación hizo que el estómago de Miguel se encogiera. Sus labios se entreabrieron, como si fuera a decir algo más, pero en lugar de palabras, lo único que salió fue un suspiro tembloroso. Samuel lo observó un instante más, y entonces, despacio, extendió la mano. No lo tomó de golpe, no lo atrapó, simplemente rozó el dorso de la mano de Miguel con la yema de sus dedos. Fue un contacto tan leve que podría haber pasado desapercibido, pero para Miguel fue como una descarga que recorrió todo su cuerpo. Su respiración se agitó. El instinto le decía que debía apartarse, pero otra fuerza, más profunda y más honesta, lo mantenía allí, clavado al suelo. Levantó la vista y cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los de Samuel, comprendió que no habría marcha atrás. «Samuel», susurró, y su voz se quebró en el aire. «Shh», respondió él con suavidad, aunque sin apartar la mirada. «No digas nada ahora». Sus manos se encontraron por fin, no como un accidente, sino como una elección. Los dedos de Samuel entrelazaron los de Miguel con firmeza, y aquel gesto sencillo fue suficiente para que todo se desbordara dentro de él. Sintió un calor recorrerle los brazos, una oleada de vida que lo estremecía, y el mundo pareció reducirse a ese contacto. El tiempo se estiró. Ninguno de los dos se movió durante varios segundos que parecieron eternos, hasta que Samuel, con una calma deliberada, se inclinó un poco más hacia él. La distancia entre sus rostros se acortó. Miguel podía sentir el roce apenas perceptible de sus alientos mezclándose, podía ver el brillo en los ojos de su amigo, podía escuchar su propio corazón golpear como si quisiera escapar de su pecho. El roce de sus frentes fue el siguiente paso, un gesto íntimo y cargado de promesas. Miguel cerró los ojos, atrapado entre el vértigo y el alivio, consciente de que estaban a un suspiro de cruzar esa línea invisible que los separaba desde hacía años. No se besaron aún, pero todo en su cercanía lo anunciaba. El silencio, las manos entrelazadas, la respiración acelerada. Era como si el universo entero contuviera la respiración, esperando ese instante en que lo inevitable sucediera. Y en el fondo, Miguel lo sabía. Ya no había vuelta atrás. El roce de sus frentes fue apenas un instante, pero a Miguel le pareció eterno. Sentía el calor de Samuel tan cerca que el aire se volvió pesado, difícil de respirar. El corazón le golpeaba en el pecho con una fuerza insoportable, y aún así no dio un paso atrás. Sus manos seguían entrelazadas, firmes, como si el gesto silencioso hablara más que cualquier palabra que pudieran pronunciar. Samuel lo miraba con una intensidad que lo desarmaba. Sus ojos oscuros parecían sostenerlo en un lugar donde no había escapatoria posible, pero tampoco la deseaba. Miguel cerró los ojos un segundo, buscando serenidad, aunque lo único que encontró fue la certeza de que lo que estaban viviendo ya no podía detenerse. «Miguel», murmuró Samuel con voz ronca, como si cada sílaba arrastrara consigo años de silencio. «Dime que no estoy soñando», respondió él, apenas audible, incapaz de contener la emoción que le quemaba por dentro. Samuel sonrió apenas, una sonrisa vulnerable,
cargada de algo que Miguel nunca le había visto antes. Y entonces, con una lentitud casi dolorosa, acercó más su rostro. Sus labios rozaron los de Miguel como una caricia, un roce leve que no fue todavía un beso completo, pero que encendió un incendio en su interior. La piel de Miguel se erizó, un escalofrío recorrió su espalda, y el temblor de su cuerpo delató lo inevitable. El primer beso llegó como una ráfaga contenida. No hubo prisa, no hubo descontrol, fue lento, cargado de una ternura densa y palpitante. Los labios de Samuel se posaron sobre los suyos con una firmeza suave, y Miguel, tras un segundo de vértigo, correspondió con la misma intensidad. El mundo alrededor desapareció. No existía el goteo del fregadero, ni el ruido de la calle, ni siquiera el tiempo. Solo esa unión breve, poderosa, que había tardado años en llegar. Cuando se separaron apenas un centímetro, ninguno de los dos abrió los ojos de inmediato. Sus respiraciones agitadas llenaban el silencio, y la frente de Samuel volvió a apoyarse contra la de Miguel. «No debí tardar tanto en hacerlo», susurró Samuel. Miguel sonrió, con los labios aún temblorosos. «Quizá tenía que ser hoy». Se quedaron así, quietos, con las manos unidas y los cuerpos demasiado cerca. Cada movimiento, cada roce de los dedos, era una corriente eléctrica que los mantenía alerta, expectantes. Miguel sentía un calor recorrerle el pecho, un deseo profundo de no soltarlo nunca. Cada vez que Samuel se inclinaba un poco más, el latido de su corazón se aceleraba, anticipando el siguiente contacto. Y entonces volvió a ocurrir. Samuel lo besó de nuevo, esta vez con más fuerza, con una pasión que ya no intentaba disimular. Miguel respondió con la misma intensidad, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El beso se volvió un lenguaje en sí mismo, lento, luego profundo, una confesión silenciosa de todo lo que habían callado durante años. Sus cuerpos se acercaron más, como si no existiera suficiente espacio en el mundo para separarlos. Cuando por fin se apartaron, ambos respiraban agitados. Miguel apoyó la espalda contra la encimera, intentando recuperar el aliento, mientras Samuel lo observaba con una mezcla de ternura y deseo. «¿Y ahora qué?», preguntó Miguel, con voz temblorosa, consciente de que habían cruzado un límite irreversible. Samuel levantó una mano y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos, suave, delicado. «Ahora ya no hay marcha atrás». La frase se quedó flotando en el aire, tan firme como un juramento. Miguel supo entonces que su vida había cambiado para siempre. El eco de aquel beso aún vibraba en el pecho de Miguel mientras permanecía de pie, con la espalda apoyada en la encimera y los dedos aún entrelazados con los de Samuel. La cocina, antes un lugar cotidiano, parecía ahora un escenario distinto, cargado de una intimidad imposible de ocultar. Afuera, el día se apagaba lentamente, y la luz que entraba por la ventana bañaba sus rostros con un resplandor cálido, casi solemne, como si la propia tarde quisiera sellar aquel instante. Samuel no soltó su mano. Lo miraba en silencio, con una mezcla de ternura y determinación que desarmaba a Miguel. Había tantas preguntas flotando en el aire. ¿Qué significaba aquello? ¿Qué pasaría mañana, si su amistad sobreviviría a ese salto al vacío? Pero ninguna encontraba forma de palabra. Lo único que existía en ese momento era la certeza de que ambos habían cruzado juntos una línea invisible y que ya no había regreso posible. «¿Tienes miedo?», preguntó Samuel, con voz grave, suave. «Sí», admitió Miguel, con un suspiro entrecortado. «Pero también siento algo que nunca había sentido antes». Los labios de Samuel se curvaron en una sonrisa leve, llena de comprensión. Acarició con el pulgar la palma de Miguel, un gesto sencillo pero tan íntimo que lo estremeció más que cualquier palabra. Después dio un paso más, borrando el espacio que quedaba entre ellos, y volvió a besarlo. Esta vez
No hubo titubeos ni dudas. Fue un beso profundo, cargado de una pasión contenida demasiado tiempo. Miguel sintió cómo sus piernas temblaban, cómo el calor se extendía desde su pecho hasta cada rincón de su cuerpo, y cómo el peso de todos los silencios se desmoronaba por fin. Se separaron despacio, respirando agitados, con las frentes unidas. El silencio ya no era incómodo, sino denso de promesas. Miguel cerró los ojos, intentando grabar en su memoria cada detalle. El sabor del momento, el aroma de la piel de Samuel, el latido compartido entre ambos. Siempre supe que había algo entre nosotros, confesó en un murmullo, pero nunca imaginé que se sentiría así. Ni yo, respondió Samuel, con honestidad, pero estoy seguro de que no quiero perderlo. Las palabras cayeron como un ancla en el corazón de Miguel, dándole un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar en lo que debía hacer o en lo que temía perder. Se permitió simplemente estar allí, sosteniendo a Samuel, con la certeza de que aquella complicidad era real y poderosa. El goteo del fregadero, finalmente reparado, cesó del todo, dejando la cocina envuelta en un silencio absoluto. Miguel sonrió, consciente de lo simbólico que resultaba. El ruido que lo había inquietado durante días había desaparecido, justo en el mismo momento en que otro tipo de inquietud, más profunda, encontraba su cauce. Samuel apretó su mano una última vez y luego lo abrazó. Fue un abrazo fuerte, protector, que lo hizo sentir por un instante que todo lo demás, el miedo, las dudas, el pasado, quedaba afuera. Miguel apoyó la cabeza contra su hombro y se permitió cerrar los ojos, respirando al unísono. Lo que venga después, lo resolveremos juntos, susurró Samuel. Juntos, repitió Miguel, con la voz quebrada pero firme. La tarde se apagó del todo, y en esa penumbra compartida supieron que nada volvería a ser igual. Ya no eran solo amigos, ya no eran dos hombres sosteniendo secretos en silencio. Eran algo nuevo, algo que había nacido entre herramientas, agua y confesiones calladas, y que ahora se afirmaba en la certeza de un beso, ese beso que los había cambiado para siempre.